La operación de Whipple consiste en una duodenopancreatectomía cefálica en la que se reseca el duodeno, la cabeza del páncreas, la vía biliar completa y la vesícula biliar. Urgencias quirúrgicas. En los recientes exámenes MIR proliferan las preguntas en forma de casos clínicos de urgencias quirúrgicas, en las que, dando por hecho el conocimiento teórico, se exige la adopción rápida y correcta de actitudes destinadas a salvar la vida del paciente. La isquemia mesentérica aguda es un infarto intestinal y debemos sospecharlo en pacientes ancianos con antecedentes personales de cardiopatía o fibrilación auricular que presentan intenso dolor y exploración anodina. Mediante valoración con contraste intravenoso se determinará el nivel de la obstrucción vascular. Si es proximal a la arteria, el tratamiento será embolectomía. Si afecta a las ramas más distales, el tratamiento será laparotomía, exploraciones y resecciones intestinales a demanda según las zonas necróticas. En este último caso, la mayoría de las veces el infarto es masivo, con un pronóstico nefasto. Apendicitis aguda. Mientras no se demuestre lo contrario, el dolor en fosa ilíaca derecha con fiebre y leucocitosis será una apendicitis aguda. Los diagnósticos diferenciales son más numerosos en el caso de mujeres jóvenes en edad fértil, niños, ancianos y embarazadas, en los que estará justificado la realización de pruebas de imagen de manera precoz. La apendicitis aguda evolucionada constituye un cuadro de gravedad y por esta razón una tasa de apendicectomías en blanco menores de un 10% asumen una mayor tasa de sepsis intraabdominales por perforaciones apendiculares. Politraumatismo. El manejo inicial del politraumatizado sigue el clásico algoritmo de ABCD, que hace referencia a la comprobación de la permeabilidad de la vía aérea, de la ventilación, de la estabilidad hemodinámica y del estado de conciencia. Existen datos semiológicos que deben indicar por sí mismos la cirugía urgente, siempre teniendo en cuenta que la inestabilidad hemodinámica del paciente no nos permitirá obtener un diagnóstico preoperatorio que nos oriente más claramente en muchos casos. Activación de entrada en la cavidad abdominal, la hematuria o la inestabilidad del paciente deben hacernos indicar cirugía de urgencia. Las lesiones en prioridad de urgencia se establecen en el siguiente orden: compromiso vascular, lesiones digestivas, lesiones urológicas y todas las demás. Politraumatismo. El siguiente algoritmo aclara las distintas situaciones y opciones. Hernias pared abdominal. La evisceración implica la salida de los órganos abdominales a través de la herida. Las hernias inguinales se clasifican según sus relaciones anatómicas como directas si son debidas a una debilidad de la pared abdominal posterior y surgen mediales a los vasos epigástricos, o indirectas si atraviesan el orificio inguinal junto al conducto espermático y laterales a los vasos epigástricos. Una hernia es incoercible cuando tras ser reducida vuelve a herniarse. Cuando esta hernia es imposible de reducir se denomina incarcelada y que tras 6 horas sin ser resuelta puede tener compromiso vascular y pasar a ser estrangulada. Las hernias deslizadas son aquellas en las que un órgano abdominal constituye una de las paredes de su saco herniario. Hernia de hiato. El tipo más frecuente de hernia de hiato es el tipo 1 por deslizamiento. La paraesofágica o tipo 2 es menos frecuente pero tiene mayor riesgo de volvulación, lo que constituye una urgencia quirúrgica. El tratamiento de elección es la reducción y asociación de funduplicatura laparoscópica. Laparoscopia.
La laparoscopia es la cirugía mínimamente invasiva realizada a través de incisiones en la pared abdominal y que es llevada a cabo gracias a la creación de un neumoperitoneo artificial. Las indicaciones aceptadas son la colecistectomía, la funduplicatura de Nissen, la achalasia o la laparoscopia diagnóstica. Las contraindicaciones de laparoscopia, que cada vez son menores, se limitan a las urgencias quirúrgicas vasculares, la sepsis difusa y los pacientes con cirugías abdominales previas. Esófago. ERGE. La cirugía en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gástrico tiene más y mejor control sobre ella que el tratamiento médico. Lo importante es determinar las indicaciones. Complicaciones del ERGE. La esofagitis de al menos grado 2, las estenosis residuales postdilataciones repetidas, los episodios hemorrágicos repetidos y la repercusión respiratoria son complicaciones del reflujo gastroesofágico que indican cirugía. Tratamiento quirúrgico de ERGE. La cirugía de la enfermedad por reflujo es funcional y consiste en técnicas antirreflujo vía laparoscópica, siendo la que mejor resultado conlleva la técnica de Nissen o fundiplicatura de 360 grados. Esófago de Barrett. El esófago de Barrett se define como la presencia de epitelio intestinal en el esófago, el cual, si sigue sometido a la misma agresión que supone el reflujo, puede evolucionar a displasia y en un 10% de los casos a adenocarcinoma. La cirugía ha demostrado revertir el Barrett en 1 de cada 10 pacientes. Además de esto, la cirugía es capaz de revertir la displasia en un 70% de los casos e incluso disminuir hasta un 6% la posibilidad de malignización. Cirugía del esófago de Barrett. La presencia exclusiva de Barrett no implica cirugía. El diagnóstico de Barrett y la persistencia de complicaciones leves del reflujo o de clínica a pesar del tratamiento, o de diagnóstico de displasia leve tras 3 meses con tratamiento, indican la realización de una técnica antirreflujo laparoscópica y seguimiento del paciente. El diagnóstico de displasia de alto grado confirmado por 2 patólogos o al Barrett complicado con úlcera, estenosis, fístulas u otra complicación mayor, debemos valorar la cirugía resectiva de esófago. Achalasia. La achalasia se define como fallo para relajar el esfínter esofágico inferior y tiene sus indicaciones quirúrgicas. Cirugía de la achalasia. La miotomía de Heller consiste en la sección longitudinal de las capas musculares esofágicas por la cara anterior, a la que se debe asociar una técnica antirreflujo laparoscópica. Frente a fracasos de la cirugía o en pacientes con megaesófagos, se debe valorar la esofagectomía. Esofágicos. Los tumores benignos más frecuentes de esófago son los leimiomas, que se operan cuando dan clínica de disfagia o hemorragia, o cuando son mayores de 5 centímetros, procediéndose a su enucleación. Carcinoma epidermoide de esófago. El carcinoma epidermoide de esófago es el tumor esofágico más frecuente, típico de varones de 60 años o más que fuman o beben. Esófagos sometidos a agresión como cáusticos, acalasia o reflujo que no desarrollan Barrett también tienen mayor predisposición. La localización más frecuente es el tercio medio. La clínica se caracteriza por una progresiva disfagia y pérdida de peso.
que puede evolucionar a complicaciones por invasión local de la vía aérea. El diagnóstico sigue las pautas de todo tumor maligno del tubo digestivo basado en la clínica, la endoscopia, los estudios contrastados y el TAC tóraco-abdominal, añadiendo la broncofibroscopia para diagnóstico de resecabilidad en afectaciones de tercio superior y medio. El tratamiento quirúrgico del carcinoma epidermoide de esófago cervical o medio implica la exéresis total del esófago y la solución de continuidad con plastias tubulares gástricas o coloplastias. Los localizados en tercio distal o de la unión esófago-gástrica requieren esofagectomía distal, asociando gastrectomía total y reconstrucción con yeyuno. Quemados. La valoración inicial de un paciente quemado debe incluir la clasificación de sus lesiones según profundidad, extensión y edad. Podemos diferenciar las quemaduras en 3 grados. Grado 1, aquellas que afectan a la epidermis y son dolorosas. Grado 2, que afectan a la dermis y también duelen. Y las más profundas y graves, que son las de grado 3, afectan al tejido celular subcutáneo y no son dolorosas. Según la edad y la extensión de superficie corporal total afectada, se clasificarán los pacientes en quemados críticos, entre 14 y 60 años con más del 25% de la superficie total corporal afectada, o mayores de 60 años o menores de 14 años con más de un 15% de superficie quemada. Es importante tener claras las medidas terapéuticas de las heridas, como la desbridación de la piel quemada, la aplicación de antibacterianos tópicos y la no indicación universal de antibioterapia intravenosa profiláctica.